Hola profesora, buen día. Nosotros le vamos a hablar sobre el video que nos dejó para nuestro proyecto final sobre la materia de estadística descriptiva. Está integrado nuestro equipo por Mónica, Brenda Ángeles y yo, Maribel. A continuación le vamos a dar la introducción de este tema. Bueno, la introducción habla sobre qué es la estadística descriptiva y la estadística descriptiva es el conjunto de técnicas numéricas y gráficas para describir y analizar grupos de datos, la cual la estadística tiene algunas técnicas descriptivas básicas como la construcción de tablas de frecuencia, la elaboración de gráficas y las principales medidas de tendencia central y medidas de dispersión, lo cual es una forma que nos permite realizar la descripción de datos, los cuales son cualitativos y cuantitativos. La estadística y la criminología. Como sabemos nosotras y sabemos usted, la criminología es una materia multidisciplinar. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que se auxilia de otras materias u otras ciencias para su estudio. En este caso, pues hablamos de la estadística. El tratamiento que se dé, pues a estos casos dependerá de la situación. O sea, la estadística tiene muchísimas ramas. En este caso hablamos de la estadística descriptiva. Uno de los primeros en emplear la estadística en la criminología fue Quetelet, quien él interpretó la teoría de la probabilidad para su uso en las ciencias sociales. Esto pues para aplicar los principios de promedios y variedad de fenómenos sociales, como en este caso son los crímenes o los criminales, eh, eh, las cifras negras en total. Ahorita vamos a hablar un ejemplo de homicidios dolosos. Este es un tipo de variable cuantitativo porque vamos a hablar de cifras. Los homicidios dolosos, el aumento de los homicidios en años recientes representa un problema demográfico, social y de salud pública y uno de los mayores obstáculos para el bienestar de la población. Al ser el homicidio la máxima expresión de violencia, el interés por la relación entre género y violencia definió que esta investigación se centrara en un estudio y en las diferencias del fenómeno entre hombres y mujeres. Un ejemplo son los que vamos a presentar ahorita. La tabla muestra el número de delitos por homicidios dolosos cometidos en los 32 estados en los primeros 23 días del mes de mayo del 2020. Estas son algunas Fórmulas para hacer nuestra tabla de frecuencias. el más importante, que es la clase o el número de clases. Esto se calcula sacando la raíz cuadrada del número total de datos. En este caso son 23. La raíz cuadrada entonces sería 5. 5 es el número de clases que vamos a tomar en cuenta. El rango, ¿cómo se saca el rango? Pues es fácil, se resta el valor máximo menos el valor mínimo. En este caso es 98 menos 57 y nos da un rango total de 41. Y la amplitud es el rango entre el número de clases y la amplitud viene siendo 41 entre 5 y la amplitud final es 8.2. ¿Para qué nos sirve esto? Para conocer la distancia o la cantidad que se deja del límite inferior al límite superior. A continuación, ¿Para qué nos sirve esto? Para conocer la distancia o la cantidad que se deja del límite inferior al límite superior. A continuación se muestra una tabla de datos agrupados. ¿Por qué utilizamos esta tabla? Porque al ser bastantes datos es necesario agruparlos en intervalos o clases para así realizar un mejor análisis e interpretación de ellos. Ok, empezamos con las clases, como ya lo había explicado mi compañera Ángeles, que son 5 clases por la raíz cuadrada que sacamos y todo ese tipo de cosas. El límite inferior y el límite superior, que en este caso, muy aparte de eso, podríamos llamarlo como el número de homicidios. Ok, empezamos con el 57. ¿Por qué? Porque el 57 es el dato más pequeño que obtuvimos en la tabla y ahí buscamos un dato, pues, con la amplitud que nos dio nuestra compañera Mónica de 8.2. En ese caso nos da un 65.2. Así lo vamos a ir haciendo con cada clase hasta llegar a la última.
La frecuencia absoluta es el número de datos que aparece en este valor. En este caso sería 2, 7, 5, 4 y 5. El total nos debe dar el total, que es 23. 23 es el número total de los datos que obtuvimos en los homicidios dolosos. Después, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Y nos va a dar, pues como ya vimos, los siguientes resultados. Y nos va a dar en un total 1. Ahora sacamos la frecuencia porcentual. Este viene siendo la multiplicación de la frecuencia absoluta por 100 y nos sirve para sacar un porcentaje de lo que en realidad pasa. Por ejemplo, en el primera clase sale 8.695%. Y de ahí vamos a hablar de la frecuencia acumulada, que es la suma total de todo, de la frecuencia absoluta, que es 2 más 7 es igual a 9, y así sucesivamente hasta dar el número total, que es 23. Bueno, después de ahí tendríamos que sacarlo del ángulo central. El ángulo central es multiplicando la frecuencia relativa por 360, o sea que sería 0.08695 por 360, que eso da un 31.302 grados, lo cual al sumarlo todos tiene que dar un valor de 360. Y también sería lo del punto medio, que es el límite superior más el límite inferior entre 2. Ahora vamos a explicar qué es la gráfica circular. Este es un diagrama que muestra los datos en sectores fáciles de entender. Cada sector representa una categoría de datos y el tamaño es proporcional a la cantidad que se representa. Como por ejemplo, vemos en la gráfica que el 1 o la clase 1 marca 8.70% y así sucesivamente hasta dar a la clase 5 que marca 21.79%. Es importante saber que lo que vamos a graficar son porcentajes, porque el ángulo central solo nos indica pues el ángulo en el que se debe tomar para dividir el círculo o la circunferencia. Ahora vamos a explicar qué es el histograma. Estadísticamente, el histograma es una herramienta útil que facilita la comprensión de datos numéricos difíciles de entender bajo la posibilidad de establecer una imagen ordenada y comprensible. Por ejemplo, en la clase 1 salió 57 y 65.2. Ahí nos muestra que fueron 2 homicidios dolosos. En la segunda podemos ver que 65.2 y 73.4 marcaron 7 homicidios dolosos. 73.4 y 81.6 marcaron 5 homicidios dolosos. 81.6 y 89.8 marcaron 4 homicidios dolosos. Y finalmente 89.8 y 98 marcaron 5 homicidios dolosos. Bueno, de ahí nos tendríamos que ir a lo de las medidas de tendencia central, que son las medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor para un conjunto. En este caso podríamos, o una de las importantes es la media. La media la podríamos sacar sumando KI es igual a 1 por punto medio por la frecuencia. Todo esto dividido entre n. N es la X barra que vamos a multiplicar aquí. Vamos a multiplicar el punto medio de la primera clase por la frecuencia absoluta, que sería 2, y así sucesivamente la segunda clase, que es 69.3, por la frecuencia absoluta, que es 7, y lo vamos a dividir entre 3. Lo vamos a sumar todo y eso nos va a dar un resultado total de 1807.1 entre 23. Entonces nuestra media va a ser de 78.5695. Cabe destacar que para este ejercicio de datos agrupados, su fórmula es muy diferente a las demás. Entonces hay que tomar muy en cuenta pues, las fórmulas para cada tipo de datos. La mediana
tiene dos fórmulas. Una de ellas es la impar y otra es la par. En ese caso, como son 23 datos, es impar. ¿Qué es? Es i es igual a n más 1 sobre 2. En ese caso, i es igual a 23 más 1 sobre 2. 24 entre 2 es igual a 12. Nuestra posición es la 12, pero no hay que confundirnos. Vamos a acomodar todos los datos del menor al mayor, del 57 al 98. Entonces, nuestra mediana es igual a 76. ¿Por qué 76? Porque es la posición número 12 en la que se encuentra esta. Bueno, seguimos con la moda, que es el valor que más se repite en este caso. Es el bimodal, que es la clase 3, la clase 5, que es 77.5 y 93.9. Que esto fue de los puntos medios. De ahí sacamos las clases. Ok, después de ahí siguen las medidas de dispersión y empezamos con el rango, como lo habíamos explicado desde un principio. Es el valor máximo menos el valor mínimo, que en este caso, pues ya les había comentado, que da 41. La varianza. Para la varianza hay su fórmula para datos agrupados, que en este caso es varianza, elevado al cuadrado, que es igual a sigma, de la frecuencia y el punto medio por x barra elevado al cuadrado entre el número de datos menos 1. En ese caso, ¿qué es lo que hicimos? Ok, en ese caso empezamos a restarle a cada punto medio la media. ¿Y cuál es la media? El 78.5695. Después le elevamos al cuadrado y ese resultado que nos salió lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. Y así nos vamos con cada una de las clases. Nos tienen que salir 5 de estos dividido entre 22. Repito, ¿por qué 22? Porque son 23 datos, pero se le resta 1. A todo esto que nos salga, nos da un total de 2.596.0485 dividido entre 2, tenemos que la varianza es igual a 118.0022. Y ahí tenemos la desviación estándar, que es muchísimo más fácil, que solamente es la raíz cuadrada de la varianza. En ese caso, es raíz cuadrada de 118.0022 y nos da un total de desviación estándar es igual a 10.8628. Ok, ya después de esto vamos a explicarle o vamos a decirle nuestras conclusiones. ¿Qué fue lo que aprendimos durante el curso? Y son las siguientes. Aprendimos muchísimas cosas y aprendimos desde un histograma, una tabla de frecuencias, En esa materia aprendí lo que es la estadística descriptiva y su relación con la criminología. Obviamente, la criminología es una ciencia multidisciplinar y se apoya de otras ciencias o materias como es la estadística descriptiva. Obviamente, para entender las cifras negras, el número de crímenes, de delitos, criminales, número de víctimas y todo ese tipo de cosas. Aprendí desde el diagrama de tallo y hoja, tabla de frecuencias, desviación estándar, tendencia central, dispersión para datos agrupados y no agrupados, fórmulas y cómo es que tiene su relación con esta misma materia de nuestra materia de criminología. En este curso aprendí a utilizar con mayor facilidad las gráficas, así como poder organizar datos agrupados y poder conocer un poco más sobre la estadística y así poder llevarla a cabo en mi carrera, que es criminología. Durante el curso de la materia de estadística pude aclarar dudas que me quedaron en el pasado. Así distinguí la diferencia entre datos no agrupados y agrupados. Y esto me ayudó o me ayuda en la carrera de criminología, ya que puedo relacionarlo con diferentes delitos, como el delito de robo, homicidio, violencia, entre otros. Mi conclusión sería que los conceptos antes mencionados han sido analizados y investigados, lo cual lo hemos hecho con el paso del tiempo
Y también sabemos que de tal manera se hace más fácil su comprensión y entendimiento, ya que la estadística, como sabemos, es una ciencia que trata de entender y organizar, tomando decisiones que estén de acuerdo con el análisis efectuado, lo cual la estadística también sabemos que juega un papel muy importante en nuestras vidas, ya que actualmente esta se ha convertido en un método muy efectivo para describir con mucha precisión los valores de datos económicos, políticos, sociales y también criminológicos. Además, sirve como una herramienta para relacionar y analizar dichos datos, lo cual también sabemos que la estadística es una ciencia matemática que se utiliza para describir, analizar, interpretar ciertas características que un conjunto de individuos llamado población, lo cual sabemos que como población nos referimos a una muestra y población. También hablamos de conceptos relativos pero estrechamente ligados, lo cual una población es un todo y una muestra es una fracción o segmento de ese todo.